Comenzamos tema 3, elasticidades. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con elasticidades. Las elasticidades son un término, jóvenes, que viene de la física. Es un término apropiado por parte de la economía, pero que viene de la física. Se explica a través de la física, así como muchos otros términos que la economía toma de las matemáticas para poder explicar el comportamiento de los agentes económicos. De esa forma tomamos las elasticidades, que es un concepto que viene, vuelvo y repito, de la física. Entonces, ¿qué es la elasticidad como tal? No elasticidad precio ni nada, sino la elasticidad como tal. La elasticidad es la sensibilidad de los consumidores o productores ante cambios en las condiciones del mercado, es decir, el grado de reacción, cuánto reacciono yo si me cambian el precio, si me cambian el ingreso, si me cambian el precio de las tortillas y yo estoy en el mercado del pan, o qué pasa en el mercado del café cuando le cambian el precio del azúcar, ¿sí? Es el grado de sensibilidad o el grado de reacción que nosotros como agentes económicos tenemos ante cambios en las condiciones del mercado. Y vamos a hablar primero de la elasticidad de la demanda, es decir, de todas las elasticidades que están relacionadas con la demanda, con el comportamiento del consumidor. Esto es importante porque de aquí nosotros podemos saber si podemos o no aumentar precios, si el consumidor es muy elástico, qué pasa en el mercado, si es muy inelástico, qué pasa en el mercado, y tomar decisiones dentro de las empresas de qué precio colocarle al producto. Entonces, la primera elasticidad que vamos a estar viendo es la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Dentro de la demanda, dentro del análisis de la demanda, existe una elasticidad que se llama elasticidad precio de la demanda. Las definiciones de cada una de ellas se las voy a ir dejando en las próximas diapositivas y en los próximos videos. Ahorita solamente de forma general para que ustedes sepan cómo se clasifica la demanda con respecto a las elasticidades. Entonces, la elasticidad precio de la demanda va a tener 5 grados de elasticidad que nosotros vamos a analizar dentro de los ejercicios, dependiendo de cómo me salga la elasticidad. Vamos a tener la elasticidad perfectamente elástica si la elasticidad es igual a infinito. Ya vamos a ver gráficamente cómo sería esto. Luego, tendríamos una elasticidad que se llama elástica cuando la elasticidad es mayor a 1. Miren, ser mayor a 1 no es ser igual a infinito. Ser igual a infinito es que sea infinito. Y mayor a 1 es que sea cualquier número mayor a 1. 2, 3, 4, 5. Luego está la elasticidad unitaria, que es cuando mi elasticidad, cuando yo la calculo, es igual a 1. La inelástica, que es la elasticidad que sale menor a 1. Y la perfectamente inelástica, que la elasticidad en este caso es igual a 0. Aquí quiero hacer hincapié en algo. Cuando calculemos la elasticidad precio de la demanda, ustedes siempre van a tener que sacar valor absoluto, ¿ok? Siempre, y anótenlo, siempre, solamente con esta, con las demás no, solamente con la elasticidad precio de la demanda, nosotros sacamos valor absoluto. Con las demás no, porque sí ocupamos que salgan negativas o positivas, dependiendo del caso. Pero en este caso, la elasticidad precio de la demanda siempre me va a quedar negativa por la relación inversa que existe entre precio y cantidad demandada. Entonces yo siempre voy a tener que sacarle el valor absoluto. ¿Sí? Entonces ahí que quede claro eso. Elasticidad precio de la demanda, siempre sacarle valor absoluto porque siempre me va a quedar negativa por la relación inversa que existe entre precio y cantidad demandada. Ahora, estos serían entonces los grados de elasticidad con respecto a la elasticidad precio de la demanda. El segundo tipo de elasticidad que vamos a analizar dentro de la clase y que viene en los otros videos es la elasticidad ingreso de la demanda, ¿sí? Que me va a estar midiendo cuánto reaccionan los consumidores cuando cambie el ingreso de ellos. Y esta elasticidad, como es con respecto al ingreso, aparte de darme los grados de elasticidad, porque yo también puedo analizar el grado de elasticidad, yo también puedo decir qué tipo de bienes son. Si mi elasticidad es mayor a 1, entonces yo voy a decir que son bienes normales de lujo, ¿sí? Si la elasticidad es mayor a 1, es decir, positiva, pero mayor a 1, va a ser un bien normal de lujo. Fíjense bien lo que les estoy diciendo aquí. Esta va a ser positiva, pero mayor a 1. Ahora, si la elasticidad, si cuando yo calculo la elasticidad de ingreso de la demanda, el valor de la elasticidad me queda entre 0 y 1, eso es lo que me está diciendo aquí, es que la elasticidad es mayor a 0, pero es menor a 1, así se lee, que la elasticidad está entre 0 y 1, entonces yo digo que es un bien normal básico. Pero fíjense algo importante aquí, esta elasticidad siempre sigue siendo positiva, pero va a ser un decimal.
¿Por qué? Porque va a estar entre 0 y 1. Va a ser un decimal entre 0 y 1. Si me sale un decimal entre 0 y 1, yo digo que es un bien normal, básico o necesario. Si me sale una elasticidad mayor a 1 y siempre positiva, bien normal de lujo. Sin embargo, si la elasticidad es menor a 0, es decir, si mi elasticidad es negativa, entonces vamos a estar hablando de bienes inferiores. ¿Sí? Y estos son conceptos de normales e inferiores que ustedes ya los traen. Los básicos son los necesarios, frijoles, maíz, etc. Y los de lujo son televisores, refrigeradoras, autos lujosos, etc. ¿Sí? Por eso están estos tipos de elasticidades. Ahora, el último tipo de elasticidad con respecto a la demanda que vamos a estar analizando dentro de la clase, porque yo puedo sacarle elasticidades a lo que yo quiera, Juan. Yo puedo sacar elasticidad de la pobreza, yo puedo sacar elasticidad de la producción del país, etc. Pero en el caso de esta clase nos vamos a centrar en estos tres tipos de elasticidades con respecto a la demanda. Entonces, el último tipo de elasticidad que vamos a estar viendo es la elasticidad precio cruzada de la demanda. Y la elasticidad precio cruzada, como su nombre lo indica, es que me va a estar cruzando dos mercados. ¿Sí? Va a ser el análisis de cruce de dos mercados. Y cuando yo cruzo dos mercados es que yo quiero saber si los bienes son sustitutos o complementarios. Por lo tanto, si la elasticidad es mayor a 0, yo digo que son bienes sustitutos. Es decir, si mi elasticidad, precio cruzada de la demanda, me sale con signo positivo, yo digo son bienes sustitutos. Y si la elasticidad es menor a 0, yo digo son bienes complementarios, es decir, si la elasticidad precio cruzada de la demanda me aparece con signo negativo cuando yo la calculo, entonces yo digo son bienes complementarios. ¿Se fijan porque yo les decía a la elasticidad de ingreso y la elasticidad precio cruzada yo no le voy a sacar valor absoluto? ¿Por qué? Porque en algún caso a mí sí me puede caer negativo, miren. Y necesito ese negativo porque si me sale negativo la elasticidad precio cruzada de la demanda, entonces yo concluyo que son bienes complementarios. Y con la elasticidad de ingreso de la demanda, si me sale negativo, entonces yo concluyo que son bienes inferiores. Pero con la elasticidad precio de la demanda, yo siempre voy a sacar valor absoluto. Ahora, con la oferta solo vamos a analizar un tipo de elasticidad, que es la elasticidad precio de la oferta. Es decir, voy a estar relacionando las cantidades con los precios. Y tienen los mismos grados de elasticidad, miren, que la demanda. Perfectamente elástica si la elasticidad es igual a infinito, elástica si es mayor a 1, unitaria si es igual a 1, inelástica si es menor a 1 y perfectamente inelástica si es igual a 0. Y estos serían los conceptos básicos de elasticidades y cómo se clasifican todas las elasticidades dependiendo del agente económico que yo quiero analizar. Si yo quiero analizar la demanda, tengo tres tipos de elasticidades. Elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda y elasticidad precio cruzada de la demanda. Si yo voy a analizar a los productores, entonces yo voy a tener un tipo de elasticidad nada más, que es la elasticidad precio de la oferta. Ahora vamos a ver gráficamente cómo se verían esos tipos de elasticidades para que lo comprendamos mejor. Fíjense bien, esto que ustedes están viendo acá es la elasticidad precio de la demanda perfectamente elástica. ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí arriba. Esta es perfectamente elástica. ¿Y por qué yo digo que es perfectamente elástica? Porque miren, la E, ¿qué valor tiene? ¿A qué es igual? A infinito. Y la que era igual a infinito, entonces era la perfectamente elástica. ¿Y qué estoy queriendo decir con esto? Miren, que cuando yo calculo la elasticidad y me sale igual a infinito, si hay un cambio porcentual en la cantidad y lo divido entre un cambio porcentual en el precio, si el cambio porcentual en el precio es 0, entonces mi elasticidad es igual a infinito. Estas son cosas que en métodos no nos dicen, pero cuando yo divido cualquier número entre 0, si bien es cierto en la calculadora me va a salir syntax error, en la realidad matemática, cuando yo divido cualquier número entre 0, eso es igual a infinito. Entonces, en este caso que estoy queriendo decir yo, sin necesidad que haya cambio en el precio, las cantidades van a variar infinitamente. Miren, a un mismo precio, la gente está dispuesta a comprar infinitas cantidades del bien. Eso es lo que estamos diciendo aquí. Sin necesidad de que cambie el precio, miren, el cambio porcentual en el precio es 0. Siempre va a haber cambio en la cantidad demandada. Y ese cambio en la cantidad demandada va a ser infinito. ¿Y cómo lo analizamos? Vamos a borrar esto de aquí.
¿Cómo se analizaría esto? Que el consumidor o productor, dependiendo cuál es el que usted está analizando, es infinitamente sensible a cambios en el precio del producto, ¿sí? En este caso ni siquiera cambia el precio y las cantidades son infinitas. Ahora vamos al otro extremo, que es la elasticidad perfectamente inelástica. Esto que está aquí es un puntito. Perfectamente inelástica. ¿Y por qué yo digo que esta es la gráfica de la perfectamente inelástica? Porque miren, la elasticidad es igual a 0. Es decir, que no importa cuánto cambie el precio, yo no me voy a mover de consumir porque el producto para mí es totalmente necesario. Es como pensar en el medicamento, es como pensar en las personas que consumen insulina, ¿sí? Que son diabéticos y consumen insulina. Esas personas, sin importar, no importa cuánto cambie el precio, van a tener que seguir consumiendo la misma cantidad de insulina, no se van a mover, entonces son perfectamente inelásticos. Pero ya sabemos que las elasticidades jóvenes a largo plazo pueden variar. Esto es en el corto plazo, pero en el muy largo plazo las elasticidades sí pueden variar. Esto quiero que les quede bien claro. Esto solamente es en el análisis de corto plazo. En el de largo plazo todas las elasticidades pueden variar dependiendo de cada producto y dependiendo de si a largo plazo uno vislumbra que pueden existir sustitutos perfectos, como en el caso de la gasolina. En el corto plazo nosotros no vemos ningún sustituto perfecto para ese producto, pero a largo plazo puede ser que salga otro producto que cumpla la misma función que la gasolina. Entonces, a largo plazo la elasticidad puede ser totalmente distinta que a corto plazo. Entonces, esto sería la perfectamente inelástica. ¿Y cómo me quedaría aquí si yo lo miro en cambios porcentuales? Fíjense bien, la misma fórmula, cambio porcentual en la cantidad entre el cambio porcentual en el precio. Esto sería igual a 0, miren, 0 en las cantidades no varían, el cambio porcentual en la cantidad demandada es 0 o en la cantidad de 0, pero sí hay cambio en el precio. Y 0 entre un número cualquiera va a ser 0. Y mi curva de perfectamente inelástica, si ustedes se fijan, es una línea vertical. La curva de una perfectamente elástica es una línea horizontal. Y va, miren, hacia más infinito. Y esta se queda en un punto fijo. Entonces, cuando ustedes vean una curva que tiene este tipo de inclinación, que es totalmente vertical, ustedes de entrada ya saben que la elasticidad que tiene esa curva es igual a 0. Es decir, que la persona o el agente económico que usted está analizando a través de esa curva, no importa que le cambien las condiciones del mercado, se va a mantener en la misma cantidad consumida o transada, etc. Y el análisis que tendríamos aquí sería que el consumidor o productor no es sensible a cambios en el precio del producto. No es sensible. Por eso yo digo, no es sensible porque no se va a mover, no reacciona ante cambios en el precio. El consumidor en este caso no reacciona ante cambios en el precio. Por eso yo digo, el consumidor no es sensible a cambios en el precio del producto. Ahora, siguiendo con esta gráfica, vamos a hacer una sola gráfica para poder analizar la elasticidad elástica, unitaria y la inelástica. En el caso de la elástica, fíjense bien, la elástica en una curva de demanda normal, por decirlo así, si ustedes se fijan, esto es como una curva de demanda normal. En la parte más horizontal, que es toda esta área de aquí, en la parte más horizontal, que es la que está como acercándose más al precio, las elasticidades tienden a ser mayores a 1, es decir, tienden a ser elásticas. ¿Y cómo le diríamos eso? Que el consumidor es muy sensible a cambios en el precio del producto. ¿Qué quiere decir eso? Que el cambio porcentual en las cantidades va a ser mayor que el cambio porcentual en el precio. Es decir, yo tengo una manzana y resulta que incrementamos el precio en 10%. Pero las cantidades variaron un 20%. Entonces, miren, las cantidades porcentualmente están variando más que los precios. Entonces, si esto pasa, entonces son elasticidades elásticas. Es decir, que el consumidor es muy sensible a cambios en el precio. En este caso, ¿ustedes creen que nos conviene incrementar el precio con un consumidor que tiene una elasticidad elástica? No nos conviene, porque si incrementamos el precio, la gente se nos va a ir. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo esto, que si aumentamos el precio de un producto, la gente se nos va a ir inmediatamente. O si bajamos el precio como una estrategia
diferente. Si bajamos el precio de un producto, entonces mucha gente va a venir al mercado, ¿sí? Ahí va a depender de cómo les pongan los enunciados a ustedes, pero para eso nos sirven las elasticidades, para poder identificar cuándo mover los precios y cuándo no mover los precios. Si yo tengo un consumidor muy elástico, es decir, muy sensible a cambios en el precio, si yo le aumento el precio del producto, esas personas van a salir huyendo de ese mercado y el cambio porcentual en las cantidades totalmente va a bajar más que proporcionalmente en comparación a lo que varió el precio, ¿sí? Que sería ese 20-10. Ahora, si la elasticidad es igual a 1, estaríamos ubicándonos como en el centro de la gráfica, la vamos a llamar elasticidad unitaria. ¿Y qué me está diciendo esto? Que el consumidor es sensible nada más a cambios en el precio del producto. ¿Y qué me quiere decir porcentualmente esto? Que el cambio porcentual en las cantidades va a ser igual que el cambio porcentual en el precio. Volvamos a las manzanas. Supongan que el precio cambió un 10%. Entonces, lo que me diría la unitaria es que el cambio porcentual en las cantidades debería de ser 10%, ¿sí? Variaron en la misma proporción. Ahora, vamos a borrar ahí. Ahora, en la parte final o en la parte más vertical, ¿sí? Que ya nos estamos acercando a las cantidades, miren, aquí ya me estoy acercando al eje de las cantidades, entonces las elasticidades tienden a ser menores a 1, es decir, tienden a ser inelásticas. ¿Y qué me quiere decir que el consumidor sea inelástico? Que el consumidor es el consumidor o productor. Aquí puede ser consumidor o productor, ahí se me olvidó ponerlo. En todos estos casos pueden ser consumidores o productores. Que el consumidor o productor es poco sensible a cambios en el precio del producto. Es decir, que el cambio porcentual en las cantidades es menor al cambio porcentual en el precio. Es decir, yo le puedo aumentar el precio a un producto y la gente, alguna se va a ir, pero no toda, ¿sí? Entonces, ¿qué sería aquí? Si las manzanas cambiaron el precio un 10, las cantidades bajaron un 5%. No se fue todo el mundo del mercado o no se fue mucha gente del mercado. El consumidor reacciona, pero reacciona menos que proporcionalmente, ¿sí? El cambio porcentual en la cantidad es menos que proporcional que el cambio porcentual en los precios. A eso se refieren la elástica, la unitaria y la inelástica. Yo sé que estos temas desde principios de economía a algunos les cuesta mucho, pero traten de irlos asimilando. Ahora vamos a hacer la parte del ejercicio de la elasticidad precio de la demanda. La definición de la elasticidad precio de la demanda es que es el grado de sensibilidad o grado de reacción de los consumidores ante cambios en el precio del producto. ¿Sí? Cuando yo me refiero a elasticidad precio de la demanda es sensibilidad de los consumidores, porque estamos hablando de la demanda, ante cambios en el precio, porque es la elasticidad precio de la demanda. Entonces, para poder hacer esto, antes vamos a recordar la función de demanda. Si ustedes se fijan, aquí está todo lo que vamos a hacer en esta defimina. Entonces, la cantidad demandada es igual a menos b, p. Esta función ustedes ya tienen que reconocerla inmediatamente que yo la pongo, porque fue la primera que vimos en clase. Si ustedes se recuerdan, yo les dije, todo aquí está concatenado hasta el final. Entonces, cantidad demandada igual a menos b por p. Y si ustedes se recuerdan, yo les dije, esta es la pendiente. Y esa pendiente, jóvenes, nos ayuda a calcular la elasticidad precio de la demanda. ¿Por qué? Miren, la fórmula de la elasticidad precio de la demanda. Menos B menos B por precio de equilibrio entre cantidad y equilibrio. Esto ustedes lo encuentran en el equilibrio cuando yo se los pido en un ejercicio normalmente. ¿Y esta B de dónde proviene? Esta B es la pendiente de la función de demanda. Y llega ahí con todo y signo. No es necesario que usted ponga aquí menos B, no. Aquí solamente ponga el valor de B. El menos ya lo tiene la fórmula, que es este mismo de acá. ¿Sí? Es este mismo. Entonces no lo vuelvo a poner todo. Solamente ponga menos y ponga el valor de B. Sin el negativo de la fórmula, de la función, porque ya lo tiene incorporado en la fórmula de la elasticidad. Entonces, menos B por precio de equilibrio entre cantidad y equilibrio. Ahora, vamos a tomar los datos del último ejercicio que realizamos en clase. Cantidad demandada, me decían ustedes, era 60 menos 2P y la cantidad ofrecida, 2P menos 40. El precio de equilibrio que calculamos era 16 y la cantidad de equilibrio era 28. Y me pide aquí calcule la elasticidad precio de la demanda. Entonces aplicamos esta fórmula. Miren, ¿qué valor tiene B en este caso?
menos 2. ¿Será cierto? Sí, me voy a ir a la función de demanda y miren, el número que acompaña al precio, ¿cuánto es? 2. ¿Sí? Este 2, y por eso es importante que se aprendan qué significa matemáticamente y económicamente esos números. Ese 2 es la pendiente de la función de demanda, es decir, es el número que acompaña al precio. Y ese es el valor que yo necesito en la elasticidad precio de la demanda, menos 2. Y miren, aquí no copié menos 2. Aquí este negativo ya está implícito en la fórmula. Menos 2 por precio de equilibrio, que es 16, entre cantidad de equilibrio, que es 28. Hago toda la parte matemática y me queda menos 1.1. Si ustedes se fijan aquí, yo ya le puse el valor absoluto, que son estos puntitos que están ahí como puntos suspensivos hacia arriba. Y esto me queda 1.1. Siempre, vuelvo y repito, siempre solamente a la elasticidad precio de la demanda le vamos a sacar el valor absoluto. Ese 1.1 es mayor a 1, entonces yo digo que el grado de elasticidad en este caso es elástico. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo lo interpretan ustedes o cómo deben de interpretarlo? En el examen y en la guía y en el trabajo grupal del jueves. El consumidor es muy sensible a cambios en el precio del producto, ¿sí? En este caso, el consumidor es muy sensible a cambios en el precio del producto. ¿Debido a que esto siempre va a ser así? Siempre. Debido a que un cambio de un 1%, siempre lo van a comprar con un 1% en el precio, dará como resultado un cambio en la cantidad demandada de 1.1%. Es decir, aquí al final usted siempre va a poner cuánto le salió la elasticidad. Siempre. Si aquí me sale 2, entonces yo aquí pongo 2%. Pero siempre va a estar comparado con un cambio porcentual de un 1% en el precio. Dará como resultado un cambio en la cantidad demandada de tanto porcentaje, que es la elasticidad precio de la demanda. Y eso sería elasticidad precio de la demanda aplicado con el ejercicio de equilibrio. Ahora, esta es la última filmina y luego pasan al siguiente video, al video 2. Definición de la elasticidad precio de la oferta. Es la sensibilidad o grado de reacción de los productores ante cambios en el precio del producto, ¿sí? Si se fijan, es muy parecido, pero en este caso es productores porque yo estoy analizando la oferta y siempre va a ser ante cambios en el precio porque es la elasticidad precio de la oferta. Y vamos a recordar la función de oferta, ¿sí? La función de oferta es más o menos C más D por P. Y siempre, ¿sí? A mí la que me va a interesar aquí es esta D. ¿Por qué? Porque esta D me da la pendiente de la función. Me está diciendo cuánto cambia las cantidades, cuánto cambian una unidad los precios. Ahora, la fórmula de la elasticidad precio de la oferta es D. ¿Y quién es esta D? La pendiente de la función de oferta, es decir, el número que acompaña el precio por el precio de equilibrio entre la cantidad de equilibrio. El ejercicio de esta parte lo van a tener en el video que viene a continuación.